Veamos el uso de las escaleras en Archicad. En cualquier proyecto se puede llegar a la colocación de una escalera por tres caminos diferentes. Por un lado, podemos buscar aquí en la herramienta de escalera, si entramos en sus definiciones, podemos buscar elementos de escalera dentro de la propia biblioteca y se comportan como objetos paramétricos completamente configurables. Estos objetos de escalera se encuentran en la biblioteca de Archicad y son elementos de escaleras, son tramos de escaleras con una configuración geométrica determinada que nosotros podemos perfectamente, a través de sus ventanas de configuración, ir definiendo todos sus parámetros para personalizar la escalera de forma que se ajuste a nuestras necesidades. También podemos hacerlo con escaleras completas. Estas escaleras completas ya tienen tramos intermedios completamente configurables, como hemos visto en las anteriores. Vemos que incluso que los elementos de escalera, al ser tramos independientes, podemos añadirle de forma también independiente rellanos para que a través de la combinación de diferentes elementos independientes, tramos y rellanos, podemos determinar una escalera completa. Esto sería una vía de creación de una escalera a partir de objetos paramétricos de la biblioteca. Pero tenemos otra vía, que es la de crear una escalera personalizada, aquí en crear escalera, dentro de la herramienta de escaleras. Si creamos una escalera, entraríamos dentro de la ventana de definición de la aplicación de StarMaker. StarMaker es una aplicación diseñada para la construcción de escaleras personalizadas. Primero elegiríamos si queremos hacer una escalera con diferentes tipos de geometrías o una rampa también con diferentes tipos de geometría. Si elegimos una escalera, debemos buscar la que más se ajusta a nuestras necesidades geométricas. Por ejemplo, si quisiéramos crear una escalera de ida y vuelta con rellano, OK, y ahora veríamos aquí de qué manera podemos hacer los ajustes de esta escalera. En primer lugar, vemos en los ajustes de la geometría dimensiones generales básicas de la escalera, como su altura. Si la altura siempre la vamos a considerar como una dimensión fija, es una constante en la escalera, deberíamos bloquearla de tal forma que en los cálculos que va haciendo la escalera en función de los parámetros que vamos introduciendo, siempre va a permanecer como constante la altura de la escalera. Podríamos hacer lo mismo para el ancho de escalera y para cualquier otra de las dimensiones, teniendo en cuenta que cuantas más dimensiones de escalera estén bloqueadas, menos opciones tiene de cálculo, con lo cual sería más difícil llegar a una configuración de su geometría. Con este bloqueo podría ser interesante, incluso podríamos definirle la longitud de alguno de sus tramos y bloquearlo, o incluso también determinar el número de peldaños fijo por cada tramo. En cualquier momento, en el botón verificar escalera, podríamos ver si la escalera está bien, como en este caso. Si nos fijamos, además del número de peldaños por tramo, también tenemos ajustes del rellano. Las dimensiones que tenemos por aquí podríamos ajustarlas sin problemas por aquí. En la ecuación del rango vemos que está entre 60 y 65. Esos valores podemos hacerlos inferiores o superiores, con lo cual tendríamos una horquilla mayor de cálculo para la escalera. Aquí definiríamos tanto la huella como la contrahuella, y en este caso podríamos también ajustar que la última huella esté por debajo del nivel del forjado o que esté al nivel del forjado, o incluso modificar
esa cota, haciendo que esté los centímetros que viéramos necesarios por debajo de ella. En todos los casos siempre tenemos en esta ventana de previsualización cómo se comporta geométricamente la escalera, de tal forma que si, por ejemplo, pedimos que ahora en este en este tramo existan 12 peldaños, vemos que hace un ajuste automático para que el número total sean 15 y la escalera se deforma de esta manera. Podríamos nosotros pedirle que el rellano nos la ajustara con 20 centímetros. Vemos que la escalera ha ajustado de forma automática las dimensiones de la contrahuella y de la huella. Si fijáramos nosotros, por ejemplo, una huella con 30 centímetros y bloqueáramos, ahora todo el cálculo tiene que hacerlo con una huella de 30 centímetros. Vamos a pedirle que aquí, por ejemplo, tenga 7 peldaños, recalculará número de peldaños totales. Podríamos modificar que esté a 20 centímetros por aquí y a otros 20 centímetros en este lado. Vemos que la escalera siempre va haciendo sus cálculos para que nos deje como fijos las alturas que hemos pedido que aparecieran, las dimensiones que hemos pedido bloquear, siempre las mantendrá como fijas y recalculará con el resto de parámetros. Bien, vamos a ir viendo las otras opciones de configuración. Tendríamos aquí tipo de estructura de la escalera con varias opciones diferentes. En todos los casos tendremos que definir el forjado de arranque de la escalera y el forjado de llegada de la escalera, es decir, embarque y desembarque de la escalera. Grosor de losa en caso de tenerlas, con diferentes opciones en función del modelo de construcción. Ya vemos que en función del modelo de construcción habrá que ir definiendo diferentes dimensiones. En todos los casos también materiales de todas las caras, sección, dimensiones del rellano. Bien, indicar que en los casos en los que el peldaño permita un vuelo, como en estos dos casos, incluso estos cuatro casos, en estos cuatro casos nos permite definir un vuelo de la huella. Como vemos, un vuelo lateral y un vuelo frontal. Si volviéramos nuevamente a la geometría, veremos que podemos hacer algunos cambios sobre la geometría básica en los rellanos. Si nos acercamos con el cursor a cualquiera de las esquinas, tanto exteriores como interiores, aparece un símbolo que, si pinchamos sobre él, nos da diferentes opciones de crear una intersección simple a 90 grados, una intersección ortogonal, o hacer un chaflán con una determinada medida, e incluso nos da la medida máxima que podemos hacer para el chaflán, o de redondeo. Igualmente nos da esa medida máxima. Vamos a hacer un redondeo aquí de 1 metro, y aquí haremos el mismo redondeo con 1 metro, de tal forma que siempre podemos estar modificando esa geometría. Incluso también aquí podríamos hacerlo si quisiéramos. Si vemos en la barandilla, también se nos ha ajustado la posible barandilla a la forma de la escalera. En las barandillas podemos adoptar diferentes opciones: que haya barandillas en todos los lados, en uno de los lados o en un lado concreto, en uno de los tramos concretos. De cualquier forma, la barandilla que nos acerquemos a ella, por ejemplo, vamos a hacerlo que solamente tenga en un tramo, la que se muestra en rojo es la barandilla que en este momento se está editando, con lo cual podríamos elegir para esa barandilla algún tipo concreto de barandilla con un número concreto de balaustres, por ejemplo, que tenga 8 balaustres, 8, de tal forma que esta es la que se está modificando, no esta. Podemos pedirle que no tenga tracción a esquina y más cerca de 80 centímetros nos coloque un poste. Como vemos, entre cada 80 centímetros aproximadamente está colocando uno de los postes. Y sabiendo que en cualquier momento, si tocamos con un doble clic a cada uno de los postes, nos está diciendo la dimensión que hay entre ellos, pero si lo modificara, podría alterar su posición. Vamos a volver a ponerle la que tenía. Si tocase
la parte de la barandilla que se encuentra en negro, con un clic, ahora las definiciones de la barandilla corresponden a este lado. Podría modificar exactamente como hemos hecho en el caso anterior los parámetros de cualquier área. Y también podemos ver que en todo momento podría elegir estar sin barandilla. Desaparece la barandilla y ahora edito esa barandilla, se pone en roja, y puedo también pedirle que no me muestre barandilla. Bien, la siguiente opción de configuración se refiere a la vista en 2D de la barandilla. ¿Cómo la vamos a grafiar? Diferentes opciones en cuanto a cómo va a dibujar en planta esa barandilla, como vemos aquí. Distintas también opciones para el símbolo de inicio, final de barandilla, inicio y final del tramo y símbolo de barandilla. Colores con los que vamos a representar. De qué manera queremos representarla en el piso de origen y sobre el piso propio. Si todas estas configuraciones, después de verificar la escalera y nos dice que se encuentra bien la escalera, podríamos guardar como, y por defecto nos la va a guardar en la biblioteca incrustada de nuestro proyecto. Quiere decir que en cada proyecto se abrirá una biblioteca incrustada para albergar todos los objetos que creamos en este proyecto. Podríamos también guardarlo en una carpeta exterior para poder utilizar estos objetos en cualquier otro proyecto, incluso en este. Le da un nombre, empezaría con 1, si encuentra otras escaleras pues iría nombrándolas correlativamente. No vamos a guardar esta escalera porque vamos a utilizar otra que ya tenemos preseleccionada. La escalera que tenemos preseleccionada es esta que tenemos aquí, esta escalera que llamamos escalera 8. Bien, pues si yo quisiera que esta escalera me sirviera para otro proyecto, voy a empezar un nuevo proyecto en el que voy a construir una escalera que es idéntica a esta, pues esta misma escalera podría exportarla para importarla desde otro proyecto. Veremos cómo hacerlo. Si me voy al menú de archivo, bibliotecas y objetos, administrador de bibliotecas, veo que en la biblioteca incrustada del proyecto tengo todos los objetos que he ido colocando, construidos por mí o importados desde fuera, y aquí veo que mi escalera, la escalera 8, la tengo aquí. Esta es la que yo quiero exportar para utilizarla en otro proyecto. Selecciono la escalera y aquí en el comando exportar subárbol incrustado a una carpeta local, ahora me va a llevar donde quiero colocarla. Elegiría dónde, la voy a colocar en el escritorio, en una carpeta que he creado llamada escalera vivienda, pues ahí la voy a colocar. Abriría y OK. Y si ahora fuese al escritorio, veo que me la ha colocado en el escritorio. Yo la podría colocar directamente en la escalera de la vivienda. Aquí la tengo para llamarla en cualquier momento. Bien, pues voy a abrir un nuevo proyecto de Archicad en el que tengo únicamente unos forjados de planta. Aquí los veo en esta vista 3D, unos forjados de planta, y voy a colocar esa misma escalera en este modelo para ver las opciones de colocación y cómo tendría que operar con ellas. Vamos a volvernos a la planta sótano y vamos a traernos ahora esa escalera. Iríamos a la herramienta de escalera y ahora voy a añadir un nuevo objeto. Voy a buscarla donde lo encuentro. Aquí tengo mi escalera. Voy a colocar abrir y ya tendría aquí la escalera a mi disposición. Bueno, pues voy a colocarla en un punto de inserción que puede ser ese, puede servirnos. En el piso actual la colocaré a 0, por tanto a -3 de la cota 0 del proyecto, puesto que estoy en planta sótano, y la voy a colocar vinculando a red, por ejemplo, aquí. Ahí tengo la escalera mía colocada. Si subiera de planta,
Vamos a desvincular la red. Subimos de planta y vemos que teniendo la referencia del piso de abajo activada, veo aquí esa escalera. Bien, en la planta en la que me encuentro en este momento voy a hacerle un hueco al forjado para poder tener acceso a esa escalera. Y vamos a abrir un hueco completo. Ahí lo tendría. Y por tanto tendría que ver ahora la escalera. Voy a quitar la referencia, pero no veo la escalera. Eso es porque en sus definiciones de planta, si voy a la planta sótano donde la he colocado y selecciono la escalera, veo sus definiciones y en planta y sección veo que mostrar en pisos está seleccionado únicamente el piso de origen. Vamos a poner origen y un piso superior. Ok, aquí la tengo en la planta sótano donde la he colocado, pero si voy a la planta baja también la tengo, y además la estoy viendo en función de cómo yo le he pedido que se muestre por encima del piso de origen. Es decir, si selecciono la escalera y veo sus parámetros en las definiciones de sensible a piso y 2D sobre piso propio, le estoy pidiendo que el símbolo sea sensitivo a piso y sobre 2D sobre el piso propio no me muestre la línea de corte, no la está mostrando porque está desactivada. Me va a mostrar toda la escalera en 2D bajo la marca de corte, por encima de corte también, y me va a mostrar todas las huellas sin numeración, con lo cual la escalera se verá completamente proyectada. Vamos a hacer un corte con un marco de selección que nos corte, por ejemplo, por aquí, y hacemos una vista 3D de ese elemento seleccionado. Aquí en la escalera, ¿qué tenemos? Ya vemos que efectivamente la escalera se ajusta a la cota de la planta, y vamos a colocar otra escalera sobre esta para que llegue hasta la planta de encima. Volvemos a la planta baja en este caso, escape para salir del marco, y vamos a colocar nuevamente la misma escalera. Entraríamos en la herramienta de escalera, quiero elegir esta escalera, elijo en la previsualización cuál es el punto de inserción que quiero colocar. Bien, pues vamos a elegir, por ejemplo, ese punto, y ahora tengo que elegir la cota de colocación respecto a la planta en la que estoy. Estoy en planta baja, voy a colocarla a 0 de la planta baja y colocaré aquí. Si la coloco aquí, quiere decirse que estoy comenzando a subir la escalera en este punto, y a partir de la altura del plano de corte de planta me secciona la escalera y la veo de esa forma, con lo cual se me junta la visualización en esta planta de dos escaleras. Por un lado, la que viene proyectada desde la planta sótano, que es esta, que desembarca aquí, y la que comienza en la planta baja, desde aquí, que corta su visualización aquí. Si subiéramos a la planta de encima, ahora no la estoy viendo, voy a ver la referencia. Vamos a abrir el hueco de la escalera en este forjado, como ya sabemos hacerlo. Aquí lo tenemos, y voy a desactivar la referencia. No veo la escalera. Vamos a bajar de planta, y a la escalera que está subiendo, que es esta, ahora voy a pedirle que en planta y sección me muestre la escalera en el piso de origen y el piso superior. Ok, y si subimos de planta, ahora ya la tenemos la escalera y la vemos completamente proyectada. Vamos a hacer una sección con un marco de selección como este y haremos una vista 3D. Aquí tengo la escalera completamente instalada y salvando
las cotas de planta como debería hacerlo. Vamos a volvernos ahora a la planta para construir una escalera en la cual nos vamos a basar en la construcción de una trama para asociarla a esa escalera. De esta manera podemos tener libertad en cuanto a la geometría de la escalera y podemos adaptarla fácilmente. Veremos cómo hacerlo. Tenemos aquí estos puntos que hemos predefinido y vamos a construir una trama con unas características, en este momento daría un poco igual. Vamos a hacer este perímetro de trama que se ajusta a las necesidades, ya sean de diseño o por una geometría forzada, para nuestra escalera. Vemos que aquí nuestra escalera era una escalera bastante regular de ida y vuelta con ese rellano. Esta es una escalera completamente irregular que sería imposible realizarla con STARMaker o con los objetos paramétricos de la biblioteca. Por lo tanto, la vamos a hacer con una geometría muy irregular. Ahora vamos, mediante una línea, vamos a dibujar la línea de paso. Esta línea de paso vamos a llevarla a los puntos medios mediante este comando, entre este punto y este punto, nuevamente entre este punto y este punto, y ahora tomaré el punto medio de aquí. Doble clic, ahí lo tengo. Bien, selecciono ahora tanto la trama como las líneas y en el menú de diseño, crear escalera usando selección, ya veo que en la ventana de inicio de STARMaker me lleva directamente a la opción de geometría irregular. No hay ninguna otra opción, simplemente es la de geometría regular que entraríamos en ella. Aquí ya veo en la previsualización en planta cómo va a organizar esos peldaños. Le hemos pedido que tenga una altura constante de 310, que es la que tenemos en este momento en planta. Pero le vamos a pedir que nos coloque la contrahuella a 17 centímetros. Y vemos que ahora tenemos 18 peldaños. Podríamos intentar modificar esta organización diciéndole que las huellas, no, incluso que tuviésemos una tabica mayor, punto 25, nos avisa de que no puede cambiar el valor porque la longitud de la huella resultante se sale de los límites que se han establecido para el rango de escalera, con lo cual 17, 18, 19 podrían valer, pero no mucho más ni mucho menos porque se salen del rango. Bien, si esa definición es la que nos gusta, podríamos ahora compensar los peldaños por tramos. Todos los peldaños que están en blanco no están compensados y son perpendiculares a la línea de paso. Si quisiéramos ir compensando peldaños, podríamos con un clic iríamos compensando todos aquellos que quisiéramos. Vamos a ir viendo que vemos que se han compensado, es decir, ahora han ido compensando las distancias entre aquí y este punto y repartiendo las medidas entre ellos. Vemos que en tiempo real va realizando esa compensación en todos aquellos peldaños que fuera necesario. Bien, si esta escalera es como queremos que sea, en este momento no le vamos a poner barandilla, pero podríamos elegir, por supuesto, el tipo de estructura para la escalera. Igualmente las barandillas, como queríamos tenerla, vamos a pedirle que no queremos tener barandillas, pues sin barandillas en los dos casos. Y la vamos a grafiar con, no queremos un símbolo en el inicio de la escalera, queremos que el símbolo para el final sea este, ninguno para barandillas, y con esta configuración vamos a guardar la escalera. Como es la escalera la primera que tendríamos en este proyecto, vamos a poner la escalera 1, en la biblioteca incrustada la va a colocar, guardaríamos, ok, y vamos a colocarla, pues por ejemplo,
Si llamamos a la escalera, ahora ya vemos que está definida la escalera 1, aquí la tenemos, a la cota 0 de la planta en la que estamos, vamos a colocarla en planta baja, ok, y con este punto de inserción vamos a desplazarla para que no entre en conflicto con la que teníamos. Vamos a desplazarla, por ejemplo, a este lado, y ahí tendríamos la escalera. Si hacemos una vista 3D de todo el conjunto, aquí tendríamos nuestra escalera, y vamos a pedirle ahora que se nos muestre la planta de encima y vamos a abrir ese forjado. Vamos a la planta baja, vamos a pedirle primero que nos muestre la escalera también en la planta de encima, origen superior, subimos de planta, ya la vemos aquí, y ahora vamos a abrir el hueco a la escalera. Vamos a abrir un hueco en el forjado, punto a punto, siguiendo este perímetro, suponiendo que vamos a abrir todo el perímetro de la escalera. Y ahí. Bien, vemos que nos está mostrando también el número de peldaños. Podríamos, como ya hemos visto, modificarlo todo. Y si lo vemos en 3D, ahora ya vemos que hemos creado una escalera completamente irregular a partir de una trama previamente dibujada. Bueno, si una vez que está instalada una escalera tuviéramos necesidad de modificarla, podríamos hacerlo. Vamos a suponer que queremos modificar esta escalera, nos situamos en la planta baja, queremos modificar la escalera que va desde la planta baja hasta la planta alta. Entraríamos en sus definiciones y aquí ya vemos que se activa la posibilidad de editar esta escalera. Si la editamos, nos va a preguntar que como hay varias escaleras colocadas de este mismo elemento, ¿qué queremos modificar? ¿Solo el elemento seleccionado o todas las escaleras que tengan esta misma definición? Bueno, pues si queremos que se modifique solamente la planta seleccionada, modificaríamos esta. Vamos a ver, ahí lo tendríamos. Y ahora nos va a decir que si queremos modificar solamente esta, se modificará con otro nombre. Pues por defecto va a poner escalera 2, puesto que ya hemos creado una que se llama escalera 1, y la daríamos a guardar. Bien, ahora ya estamos dentro de las definiciones de la escalera que llamamos 2. Y aquí podríamos, por ejemplo, cambiar, no cambiaremos sus parámetros de geometría, puesto que no hemos modificado las alturas de planta. Si se hubiera modificado la altura de planta, podríamos modificar aquí esta altura, lógicamente, pero vamos a modificar solo la barandilla y le vamos a decir que no queremos que haya barandillas. Pues esta la mostraremos sin barandilla, guardamos, ok, y ahora si vemos la sección con un marco de selección de esta barandilla y vemos en 3D, ahora veremos que efectivamente la planta sótano se mostraba con barandilla y la planta alta, partiendo de la misma barandilla, partiendo de la misma escalera, la escalera 8, hemos modificado cualquiera de sus parámetros y nos lo guarda con un nombre diferente, puesto que solamente queríamos modificar la escalera en esa planta.